Bueno, este video es para resolver algunos ejercicios que serían como de la primera prueba, eh, para la gente que tiene que hacer la prueba recuperativa o tiene que irse a examen y necesita como repasar los conceptos de la primera prueba que ya fue hace mucho tiempo atrás. Básicamente voy a hacer cuatro ejercicios, que el primero es de la fuerza de Coulomb, que es de lo más fácil. Luego tendríamos distribución continua, que es todo lo que tiene que ver con el DQ. Y luego nos saltaríamos a ¿cómo se llama esto? Ley de Gauss con un poco de distribución continua. Este ejercicio yo creo que para los que fueron a la tutoría al inicio lo resolvimos. Por eso decía de que deberían ser conceptos que ya son familiares. Entonces empezando con el primero. Dice, se tiene una carga QA, ya es lo mismo, que tiene unas coordenadas en el plano X y Z. Y se tiene una carga QB, que es lo mismo, tiene un valor y está en el plano X y Z. Nos preguntan por la fuerza que la carga Q produce sobre la carga A. Entonces, básicamente el concepto clave de esto se basa en que dice la carga QB produce sobre la carga QA. Entonces se produce, nos da un indicio de que el punto uno va a pertenecer a la carga B. Entonces ya identificando eso, asignamos que el punto 2 va a ser la carga A. Básicamente es como el que produce sobre algo es la carga, es el punto uno, y el que se ve como afectado es el punto 2. Algo así sería. Acá lo dejé como escrito y bueno, con esto ya tendríamos casi listo el ejercicio, ya que tendríamos que recordar un poco la fórmula de la fuerza, que es esto. Em, entonces lo único que faltaría acá sería como identificar los puntos. Entonces, por ejemplo, acá el punto uno, a ver, sería la carga B, ¿verdad? Y este está definido como un 4,6 X tongo. Después vendría menos 4,35 y tongo. Y después vendría más 6,4 Z tongo o K tongo. Da lo mismo. Mientras que el punto 2, que pertenece al QA, perdón, está dado como 4,5, 8,55. Entonces sería 4,5 X tongo más 5,80. No, era. Sí, 5,85 y tongo. Y el otro sería menos 3,75 Z tongo. Entonces, básicamente con eso tenemos que hacer la resta, ya que estamos buscando el vector y en base a ese vector sacarle el módulo. Entonces sería P2 menos P1, ¿verdad? Entonces esto va a ser un vector y nos quedaría, por ejemplo, para la primera componente sería 4,5 menos 4,6 X tongo, todo esto. Y luego, bueno, lo mismo, no quiero hacerlo eh, por cada componente, que me va a demorar demasiado, pero sería algo así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera componente nos quedaría menos 0,1 X tongo. ¿Ok? Después el segundo paso sería calcularle el módulo a esto, que sería básicamente la raíz de cada componente al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera componente sería 0,1 al cuadrado más ta ta ta. ¿Ok? Ya teniendo estas dos cosas, usamos la fórmula. Entonces la fuerza total estaría dado como la constante de Coulomb por la carga A por la carga B. Y acá vendría el vector, que sería menos 0,1 X tongo, y pues los demás que tendrían que calcularlo, dividido en su módulo.
y eso elevado al cubo. Entonces sería, por ejemplo, 0,1 al cuadrado más ta 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 ta, y ese valor elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ejercicio nos está preguntando por la componente en el eje X. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería calcular todo este pedazo de acá y ese pedazo multiplicarlo a la primera componente. Luego, este pedazo multiplicarlo a la segunda componente, que sería la componente y tongo, y luego multiplicarlo a la componente z tongo. Entonces, básicamente, eso sería. No es tan complicado. Acá tienen los resultados si lo quieren hacer. Em, si dan cuenta, el primero debería quedar negativo, ya que acá hay un menos. El segundo, viéndolo al ojo, sería este menos este. No debería tener negativo. Y si dan cuenta, no tiene negativo. Y el tercero sí que debería, ya que este tiene menos. Y acá iría un menos. Así que también tendría que ser negativo. Ok, entonces está bien. Anda por ahí. Eso sería el primer ejercicio, bastante fácil, más dificultades que esta, no creo que le preguntan si se trata de fuerzas eh, de Coulomb, así que ahora vamos a pasar a algo más difícil que sería la distribución en continua. Bueno, ahora pasando al segundo ejercicio, dice se tiene una distribución filamentaria de carga eléctrica de forma de una semicircunferencia de radio R0 con densidad PL. Nos entregan el dibujito y nos preguntan encuentra la magnitud importante de la intensidad de campo eléctrico que dicho filamento produce en el punto cero. Bueno, nos dicen que se conoce el radio y se conoce la densidad. Bueno, estos ejercicios básicamente se afrontan como eh, definiendo el dq. Como nos dicen que es un PL, entonces debe ser una densidad filamentaria. Entonces sería un PL por un diferencial de longitud, em, donde el DL sale de la relación de longitud es igual al radio por el ángulo, que si diferenciamos esto, el radio no varía, pero el ángulo sí. Entonces el radio se mantiene constante y el que varía es el ángulo. Entonces en base a esto nos quería que el de Q va a ser lo mismo que PL por el radio y por el diferencial del ángulo. ¿Ok? Entonces nos tendríamos que ir un poco más allá y también recordar la fórmula del diferencial del campo eléctrico. Es lo mismo que la constante de E por el de Q y esto dividido en la distancia al cuadrado. ¿Ok? Que esto, si hubiera sido en un sistema de coordenadas cilíndricas y se quiere calcular sobre un punto en específico, esto sería como la distancia de ese punto hacia el filamento. Pero como estamos en el sistema de coordenadas eh, rectangulares, no es necesario. Acá simplemente va a ir el radio. Entonces, dicho eso, simplemente tenemos que poner el de Q acá. Entonces nos quedaría el diferencial de E, va a ser lo mismo que la constante de Coulomb, por PL, por R y por el diferencial del ángulo. Y esto dividido en R al cuadrado. Ok, este R al cuadrado está asumiendo que esto es la magnitud. Ok, eso también se me olvida de repente. Así que quedaría algo como esto. Bueno, y en base a esto, si integramos, se van los diferenciales y acá en el lado derecho nos quedaría la integral, ¿verdad? Entonces nos quedaría la integral de la constante de Coulomb por PL dividido en R y el diferencial del ángulo. Ok, si se dan cuenta, simplemente iría de 0 a phi, entonces sería de 0 a pi, dije phi, pero era pi, y nos quedaría finalmente que la intensidad de campo eléctrico estaría dado como
la constante E por PL por pi dividido en el radio, ok, que el radio básicamente sería R0. Entonces acá la constante sería, por ejemplo, si no recuerdan, sería 9 por 10 a la 9 por PL, por ejemplo, que PL acá también nos dicen que es 6,02 por 10 a la menos 7. Acá vendría el pi, que normalmente dicen que es 3,14, y por el radio. El radio acá nos dicen que es 17. Ok, y esto nos entregaría un valor que va a ser bastante grande. Creo que debería estar como en el rango de los 6.000 o 3.000 o 1.000 por ahí, ya que quedaría 9 por 10, 9 menos 7, 2, así que nos quedaría 10 elevado a 2. Acá vendría por 6,02 por 3,14 y todo esto dividido en 17. Ok, entonces básicamente eso sería como el resultado. Em, y esto sería únicamente ya que nos piden la magnitud. Normalmente piden la magnitud, así que no se preocupen si bueno, no se preocupen por otros casos. Eh, ya que eso de los otros casos, por ejemplo, que si le piden alguna componente, eso ya era más que nada para la segunda prueba, cuando le pedían el potencial eléctrico, la componente del potencial eléctrico, por ejemplo, y todo eso. Pero acá en estos casos básicamente era casi siempre lo mismo, era la magnitud. Entonces no nos tenemos que estar preocupando si nos queda negativo o con qué componente queda, por ejemplo. Nada de eso. Así que eso sería el segundo ejercicio. Si se dan cuenta, debería salir ya súper rápido, ya que estos temas de los diferenciales lo vimos harto. Así que ahora vamos a pasar a la ley de Gauss y un poco de distribución continua nuevamente. Bueno, ahora pasando al tercer ejercicio, que sería una mezcla entre distribución de cargas continuas y ley de Gauss. Em, Básicamente nos dicen que hay una carga puntual en el origen y hay como un anillo. Ok, un anillo se identifica cuando hay radio acotado, básicamente. Y eso, ya, entonces uno puede dibujar como un esquema que sería algo similar a esto que ven acá. Casi siempre los ejercicios son así, por no decir siempre. Yo diría que un 80% son ejercicios así, que es un anillo y adentro de ese anillo hay una carga puntual. Así que eso. Acá tengo las respuestas también, por si las quieren comparar. El primer, la primera pregunta nos dicen que hay que calcular campo eléctrico para un radio de 0,4 RA. Ok, 0,4 RA estaría como, voy a dibujarlo acá mejor. Estaría como acá. Ok, entonces, como está acá adentro, lo que hay que considerar simplemente es la carga puntual. Entonces, con una carga puntual, el campo eléctrico para una carga puntual está definido como la constante Coulomb por la carga dividido en R al cuadrado. Ok, básicamente eso sería el primero. No hay que cranearse más que eso. Así que eh, pasamos a la siguiente. La B dice que hay que calcular el campo eléctrico, pero ahora para un radio definido como esto, que sería como un 0,44 aproximado. Ese 0,4 está como por acá, ok, entonces estaría por toda esta parte. ¿Qué es lo que pasa? De que tenemos alguna forma de trabajarlo, que sería distribuyendo, ok, calculando el campo eléctrico de esta parte más esta parte, pero es más complicado. O podemos usar la ley de Gauss, ok. La ley de Gauss plantea que el campo eléctrico es lo mismo que la carga encerrada dividido en E sub 0 por la superficie, que en este caso la superficie es 4pi r al cuadrado. Bueno, acá lo único que tendríamos que calcular, como les decía, serían las cargas. ¿Ok?
Entonces las cargas sería la suma de la carga puntual más lo que está acotado, ¿ok? Que sería esta parte, sería el R2 y el RA, ¿ok? Entonces eso sería básicamente, entonces sería la carga 0 más le va a poner la carga B, ¿ok? Entonces la carga 0 es un valor que nosotros conocemos, así que no hay problema. Y la carga B, lo que vamos a tener que hacer simplemente es usar el diferencial de carga, ¿ya? No hay más trabajo que eso, que el diferencial de carga sería un PB por un dB, ¿verdad? El dB, en este caso, como es un diferencial de volumen, el volumen va a estar definido como 4 pi tercios por R al cubo. De esta forma, el dB va a estar dado como 4 pi R al cuadrado. ¿Ok? Y no crean que es coincidencia, pero la derivada del volumen entrega el área. ¿Ya? Entonces, si dan cuenta, eh, esto es lo que está acá abajito, sería como la derivada del volumen. Pero eso es como una anécdota más que no. Entonces el diferencial de carga nos va a quedar el PB por 4 pi r al cuadrado. Y aquí me faltó el dr. Y acá iría el dr. ¿Ok? Básicamente eso. Ahora si integramos nos va a quedar la carga B. Aquí va a aparecer la integral. PB 4 pi r al cuadrado de r. ¿Ok? Y los límites, ¿cuáles van a ser? Pues lo que le había mencionado anteriormente. No hay que tomar todo el radio, no cometan ese error. Simplemente hay que tomar el radio de RA hasta el R2. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer acá. Ok, entonces acá sería PB 4pi R al cuadrado de R. Ok, esta integral sería, voy a sacar todos los constantes para afuera. Entonces sería 4pi PB. Y esta integral sería R al cubo dividido en 3. Entonces voy a sacar el tercio para afuera y nos quedaría R al cubo. ¿Ok? Y evaluar los límites sería R2 al cubo menos RA al cubo. ¿Ok? Entonces esto sería la QB. ¿Ok? Entonces básicamente esto lo vamos a tener que poner en la suma total. Entonces esto va a depender de un radio, ¿verdad? Y esto va a ser lo mismo que el Q0. Entonces va a aparecer un Q0 acá. Más QB. Pero QB es lo que está ahí. Entonces sería 4 pi tercios PB. La diferencia de esto que sería 2 al cuadrado. Al cubo, perdón. Menos RA al cubo. Y todo esto dividido en 4 pi e sub 0. Y esto depende de un radio que sería el radio que va acá. ¿Ok? Entonces, si dan cuenta, el radio que nos piden simplemente es R2. Entonces tendríamos que poner para responder la pregunta sería R2. ¿Ok? Entonces eso sería básicamente, nos quedaría Q0 más 4 pi tercios, ¿verdad? PB R2 al cuadrado menos R al cuadrado, R al cubo, perdón, menos RA al cubo. Y todo esto dividido en 4 pi e sub 0. Y aquí vendría R2 al cuadrado. Ok, este sería el resultado. Así que nada. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, ahora pasando al siguiente, si dan cuenta, ahora nos preguntan lo mismo, un campo eléctrico, pero para un radio 3. Y este radio 3 es un 1,8 RB. Eso quiere decir de que se sale de acá. Así que va a pasar exactamente lo mismo, ya que vamos a tener que considerar la distribución, que sería como la donut, y la carga puntual.
que es exactamente lo que hicimos acá, que sería esto de acá. Pero ahora en vez de ser un R2, vamos a tener que poner R3, básicamente. Eso sería todo el ejercicio. em, y básicamente eso. Ok, acá están las soluciones. em, Esto estaría bien, ya que luego de poner R2 tenemos que reemplazar R2 por lo que aparece acá. Así que de ahí es donde sale toda esta celda. Y acá, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Acá sí se nota un poquito más la fórmula, ya que lo único que hay que reemplazar es 1,8 RB al cuadrado. Y nos quedaría también esta expresión, que es lo que está acá abajito. Y, em, también me faltó mencionar que, que anteriormente calculamos el radio em, para un R2. ¿Ok? Esto era porque estaba acotado. Simplemente era porque estamos calculando para un R2, que sería acá. ¿Qué es lo que pasa? De que en este caso, como no estamos saliendo de la donut, por así decirlo, ahora en vez de ser un R2, lo único que tenemos que hacer, y nada más, no hay que hacer ni un cálculo más, es en vez de poner R2, vamos a poner RB, ¿ok? Que sería el límite superior de la donut. Entonces, por ejemplo, en esta fórmula, como le había mencionado, lo único que tendríamos que hacer sería quitar este 2 y poner un RB, ¿ok? Y esa fórmula la tendríamos que usar para calcular la C. Simplemente eso, hay que ir jugando un poco con los radios, pero eso. Luego nos dice indique cuál sería el nuevo valor de la densidad volumérica, de modo que para que todo R mayor a RB, la intensidad de campo eléctrico sea nula. Ok, entonces básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos que agarrar esta ecuación de acá y hacerla igual a cero. Ok, entonces tenemos RB, tenemos RA. El radio, pues es eh, el radio va a ser RB. Y ¿qué más? ¿Qué más? Y básicamente eso. Ok. Em, Creo que con eso bastaría, ya que si se hace igual a cero, nos quedaría. Bueno, creo que lo voy a resolver acá. Creo que no me demoraría tanto. Así que quería Q0 más 4pi tercios PB, que este sería el nuevo PB, RB menos RA, esto al cubo, y esto igual a cero. ¿Ok? No se cuenta lo del denominador porque esto lo pasamos multiplicando acá y 0 por esto da 0. Así que nos quedaría 4pi, PB, todo está cerca acá, y nos quedaría menos 4 Q0 por 3. Y luego vendría PB', va a ser lo mismo que menos Q0 por 3 dividido en 4pi, y acá vendría la diferencia de RB al cubo menos CR al cubo. Ok, y eso sería, que creo que es lo mismo que queda acá. Veamos. Sí, es lo mismo. Entonces, básicamente eso. Ok. Esto sería el ejercicio o problema 6, bastante largo. Creo que es lo más difícil que le podría salir de esto. Así que ahora vamos a pasar al último ejercicio, que es algo similar a esto, pero un poquito más fácil, ya que son tres preguntas y son más directas. Bueno, ahora pasando al último ejercicio, nos dicen lo mismo, que es una carga puntual en el centro, independiente de donde estemos, en qué sistema de coordenadas estemos. Nos dicen que hay una distribución volumétrica eh, en el anillo o donut, como quieran decirle. Nos pasan la densidad uniforme, que es un PV, y también nos dicen que si se en cualquier punto P de una superficie P que radio. Ok, entonces nos dicen que la magnitud para un radio de 0,5 A va a ser lo mismo que 50 por 10 a la 3.
este es un dato que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos dice el valor de la carga puntual Q. Ok, si dan cuenta, este radio está dentro de... Voy a anotarlo mejor. Ok, este sería radio A, igual que en delante, y el radio B. Ok, entonces este radio está dentro de la carga puntual, que es justamente lo que nos pasa, ya que 0,5A estaría como por acá, a la mitad. Entonces, para encontrar la carga, simplemente tenemos que usar la fórmula de la carga puntual, que sería la constante E por la carga, que será Q0, le voy a poner Q0, y el radio al cuadrado. Ok, y el radio al cuadrado, ¿cuál es? 0,5A. Ok, entonces voy a poner 0,5A y todo esto al cuadrado. Entonces, simplemente tenemos que despejar esto y nos quedaría Q0. Eso sería el primer ejercicio. Acá está el resultado si lo quieren calcular. Luego nos pregunta el valor total de la carga contenida en la distribución volumétrica hueca de cargas. Ok, acá no se tienen que confundir, ya que simplemente nos están pidiendo calcular la carga del anillo. Ok, no sumen cosas, ok, no sumen la carga puntual más la carga, ya que eso es cuando nos piden el campo eléctrico. Acá simplemente nos están pidiendo calcular la carga, ok, la carga total de este anillo. Entonces, la carga total de este anillo va a estar dado como dQ va a ser igual a PV por dB, ¿verdad? Entonces PV nos quedaría 4pi r al cuadrado y dr, ¿verdad? Haciendo un poco de simplificación del volumen y todo eso que ya lo vimos en el penúltimo ejercicio. Entonces acá la carga nos va a quedar como PV 4pi, la integral de r al cuadrado de r y los radios, okay, que los radios sería de A a B, que sería de RA a RB. Okay, entonces sería PB 4pi y acá nos quería 3, nos quería ver Q menos A al cubo. Okay, y eso sería básicamente la carga total del anillo. Em, Voy a intentar calcularlo, aunque creo que no lo voy a poder hacer con la calculadora. Así que voy a pausar un poquito el video, lo voy a calcular y lo voy a poner acá. Bueno, ahora volviendo, puse este cálculo en Wolfram, ya que no tengo la calculadora para mostrarlo en el PC. Pero si dan cuenta, este sería el valor y este sería el resultado, que sería 9,925 por 10 elevado a menos 7, que sería 9,920, es lo mismo, si ponen 25 no va a pasar nada, por 10 elevado a menos 7. Ok, eso sería básicamente. El tercero dice valor de la magnitud del campo, de campo eléctrico para un radio de 4B. Ok, entonces 4B básicamente se sale totalmente del anillo. Entonces acá vamos a tener que aplicar lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, ¿ok? Vamos a aplicar la ley de Gauss, que sería el campo para un radio cualquiera, va a estar definido como la carga total, ¿ok? Que va a ser total del anillo más la carga puntual, entonces voy a poner Q0 más la QB dividido en 4pi r al cuadrado por E sub 0, que sería como la superficie por E sub 0. Ok, entonces Q0 ya lo tenemos, que sería el valor que calculamos acá. Y QB ya lo tenemos, ¿verdad? Sería este valorcito de acá. Entonces básicamente eso. Vamos a tener que poner todo ahí. Entonces voy a intentar hacerlo. Sería acá 4B. Entonces acá sería, a ver, sería 50. Sería 50 por 10 elevado a 3. Ok, aquí vendría 0,5a al cuadrado. No sé si me despacio, la verdad.
Bueno, entonces acá sería la suma. Donde me había quedado era la suma de KB. Que entonces sería... Ah, acá también iba dividido en KE. Entonces voy a intentar hacerlo un poquito más KE. Y acá vendría más. Más la suma de KB. Que sería PB, 4 pi tercio y etcétera. ¿Ok? Y eso dividido en 4 pi el R, que el R va a ser 4b al cuadrado por e sub 0. ¿Ok? Básicamente eso sería. Realmente, como les mencioné, no es necesario preocuparse de dejarlo como tan expresado, ya que tenemos que recordar de que por algo nos piden calcular esto y por algo nos piden calcular esto, ya que de esa forma agarramos estos valores, los sumamos acá y lo dividimos por lo que sería 4pi por esto al cuadrado y por e sub 0. ¿Ok? Algebraicamente se ve mucho más feo, pero numéricamente simplemente es poner la suma y dividirlo por eso. ¿Ok? Esos serían todos los ejercicios. Si dan cuenta, en términos de densidad y de complejidad, esto es lo más difícil que les podría salir, como ya vieron en la prueba 1, ya que lo que vimos arriba es bastante simple. Así que eso.